Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos a una nueva edición de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Soy Roy Ora y estaré a cargo del episodio que hoy ponemos al aire. Este episodio está dedicado a la obra de Tulio Alperín Dongui. Hace 10 años, en noviembre de 2014, a los 88 años, falleció este gran historiador, sin duda el mejor historiador argentino del siglo XX y también un autor de referencia para todos los estudiosos del pasado latinoamericano. A lo largo de más de 60 años, Alperín Dongui escribió más de 20 libros y centenares de artículos. Prolífico y erudito, incisivo e iconoclasta, su ambición de conocimiento traspasó las fronteras disciplinares. Parecía haber leído todo y asimilado todo. La amplitud y densidad de la cultura histórica de Alperín Dongui, de su cultura en sentido amplio, eran proverbiales. Su registro temático fue inusualmente vasto. Escribió sobre intelectuales y pensadores, sobre política y cultura, sobre sociedad y economía. Sus estudios cubren un arco que va de la historia de las ideas a la historia fiscal. Fue un historiador erudito, pero fue mucho más que eso. Fue mucho más que un gran historiador. Fue también un ensayista y un polemista. Un polemista de lengua filosa y de pluma agresiva, por momentos incluso venenosa. Nadie le ganaba una discusión, siempre quiso quedarse con la última palabra. En el centro de las preocupaciones y de las pasiones de este gran historiador estuvo la Argentina, el país que tuvo que abandonar en 1966 para seguir una carrera internacional en Harvard, luego en Oxford y finalmente en la Universidad de California en Berkeley, donde se radicó en 1972 y donde pasó la mitad de su vida hasta su fallecimiento en 2014. Sin embargo, Argentina nunca dejó de estar en el centro de sus preocupaciones. Fue el país que inspiró sus mejores creaciones. Para hablar de esta figura excepcional, del Borges de los historiadores, tenemos con nosotros a Fernando Devoto. Fernando es presidente de la Academia Nacional de Historia y durante muchos años fue profesor de historiografía en la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Fernando ha escrito extensamente sobre ese gran tema de la historia argentina, que es la inmigración. Ha escrito sobre historia política, sobre historiografía, sobre muchos otros temas. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos en este podcast. Si te parece, comencemos trazando una breve semblanza, un breve perfil biográfico de Tulio Alperín Dongui. En pocas palabras, en tus palabras, ¿quién fue Tulio Alperín Dongui? Bueno, primero querría hacer dos comentarios sobre tu presentación. ¿Puedo? Dale. El mejor historiador argentino del siglo XX. Esa es una afirmación fuerte que uno tendría que encontrar el modo de justificarla, digamos así. Yo creo, estoy de acuerdo contigo, no todos estarían de acuerdo contigo, eso también es cierto. Ahí hay solo dos principios de legitimación. Uno es el principio de legitimación que brindan los colegas. En el interior del espacio, que fue el espacio de Alperín, aunque estuviera en el exterior, que es la Argentina, pero sobre todo yo creo que en el exterior. Y entonces esa afirmación está avalada por 3 o 4 nombres que dijeron que Alperín era un historiador excepcional. Entonces yo no la voy a negar, pero creo que esa afirmación debería objetivarse en algunos juicios. Entonces yo te voy a poner 3 juicios
que son los juicios de Brodel, los juicios de Bora y juicios y de Venturi, por poner tres mundos distintos, que también veían, y sobre todo Brodel, veía a Halperin como un historiador excepcional en él. Y eso yo creo que estoy de acuerdo, pero quiero decir, estoy de acuerdo para que no suene yo digo, Ok. sino que de algún modo hay un consenso dentro de la disciplina, no unánime en la Argentina, por otro lado, pero sí un consenso importante, sobre todo en las generaciones más jóvenes, acerca del lugar de Halperin. O lo hubo en 2014. Yo no sé hoy cuál es la situación de los jóvenes en relación con Halperin. Eso es algo que a mí se me escapa. Sí, después hablamos un poco de eso. Bueno, la segunda observación, un historiador erudito. Y ahí tendríamos que definir erudito, porque yo creo que Halperin era un historiador que sabía muchas cosas. Y sabía muchas cosas de muchísimos temas, de muchísimos argumentos, como vos bien lo señalaste, y no solo de historia, también sabía mucho de literatura, no tanto de artes plásticas o de música, pero sí de historia, literatura, filosofía, tenía una formación claramente superior a los otros historiadores. Y creo que eso, digamos, de algún modo le daba una serie de ventajas comparativas, sobre todo en el medio cultural argentino. Pero cuando uno piensa en un historiador erudito, piensa en un historiador que maneja todos los datos de un tema. Esa sería la imagen corriente. En ese sentido, él no era un historiador erudito, porque todos sus libros nunca llegan hasta el final de la documentación disponible. Y él mismo lo señaló, que él estudiaba un problema hasta el momento en que lo había comprendido, no hasta el momento en que había visto todas las fuentes. Y entonces eso le da un perfil que de algún modo sirve para otros deslindes, que es el deslinde entre lo que llamaríamos un historiador y lo que llamaríamos un erudito. Entonces yo la palabra erudito la pondría sí, pero. Okay. Bueno, 1926 es 1926-2014. Es decir, una formación, digamos así, en el mundo de la entreguerras, de la tardía entreguerras, en la cual yo creo que siempre es difícil decir cuáles son los elementos decisivos o significativos que contribuyeron a que Halperin tuviera un plus, digamos así, con respecto a otros historiadores argentinos, y yo creo que eso estaba primero en el ambiente familiar. Yo creo que eso es central, y cuando uno habla del ambiente familiar, habla, por supuesto, no solo de sus padres, ambos egresados de Filosofía y Letras, ambos profesores, ambos vinculados con esos ámbitos que iban a ser los ámbitos más prestigiosos, digamos así, de la Argentina, de los 30-40, que son el Colegio Libre de Estudios Superiores, por ejemplo. Los padres eran profesores en el Instituto del Profesorado, que era una entidad entonces muy respetable. Eran amigos de Américo Castro, de Amado Alonso, de Pedro Enrique Sureña, que cenaban con Tulio Pequeño en su casa. Entonces eso da algo más que lo que uno o que un historiador normal ha recibido. No es inevitable, no es inevitable, pero quiero decir, ahí hay la participación de Halperin adolescente, en un ambiente rico culturalmente, y ese yo creo que es un primer punto. Segundo punto de su formación formal, digamos así. Ahí yo creo que, bueno, él con los años tendía a relativizarlo, ¿no? Pero creo que la formación en el Colegio Nacional de Buenos Aires es importante, me parece. Y es importante como
no solo, de nuevo aquí, como una serie de conocimientos que se podían adquirir, sino también como otro ambiente de sociabilidad intelectual, que era, o suponemos que era, bastante estimulante. A partir de ahí tenemos el problema de que el alperín que tiene que acceder a la universidad es una persona que tiene bastantes dudas sobre su vocación. Sí. Y esas dudas sobre su vocación terminan produciendo de que él en realidad estudió en 3 facultades de la Universidad de Buenos Aires: la de Ciencias Exactas, estudió Química, la de Derecho, donde hizo por obligación una carrera que se suponía era una carrera útil, y donde deja un retrato imborrable de las carencias enormes de esa facultad que formaba nuestra clase dirigente, digamos así. Entonces, pero que se han mantenido en el tiempo. Y luego una facultad de Filosofía y Letras bajo el peronismo, con relación a la cual él brinda una imagen Igualmente poco feliz. igualmente poco feliz. ¿Totalmente justa? Mm. No lo sé, pero igualmente poco feliz. Entonces tenemos un joven que se cría en un ambiente muy rico desde el punto de vista Mm. cultural, lo mejor que la Argentina liberal Mm. podía ofrecer, Mm. también muy marcado por el fenómeno inmigratorio, ¿no? Porque su familia era de origen inmigratorio, no era una familia criolla, ¿no? Sí. ¿Cómo se hace historiador? Todo nace como una curiosidad hacia el pasado y con un interés hacia leer sobre el pasado. Yo creo que antes de cualquier reflexión sobre el pasado como un instrumento para conocer el presente, etcétera, etcétera, hay una inquietud que es, digamos así, vamos a llamarla prepolítica, preintelectual, etcétera, etcétera. Es curiosidad. Y a partir de ahí, el problema que se presenta es cómo él podía suplantar aquellas carencias que veía en su formación a través de experiencias en el exterior. Antes de eso, de todas maneras, hay que recordar que él no solo estaba ligado con un ambiente que era un ambiente muy estimulante desde el punto de vista intelectual, sino que estaba también ligado con personas que tenían un lugar importante en la cultura argentina. Pienso en la figura de José Luis Romero, que era amigo de sus padres, y pienso en la figura de Roberto Justi, que por otro lado va a ser el prólogo al primer libro de Alperín, que en realidad es la reunión de 2 trabajos publicados precedentemente sobre Esteban Echeverría en 1951. Y que, el pensamiento de Echeverría. Exactamente, el pensamiento de Echeverría. Y que de algún modo es una obra de un Alperín pre-experiencia en el exterior. Eso es una obra construida acá. O sea, todo ese capital cultural se expresa en una obra. La obra es del 51, él se edita en el 51, o sea que él es una persona muy joven, y en la cual emerge lo que yo creo está en ese ambiente familiar, como lo dijo alguna vez. Bueno, cuando le preguntan sobre Croce, dice, bueno, Croce era como el aire que se respiraba en casa. O sea, es un tipo de historia de las ideas del cual después él luego, como forma de hacer historia, va a tomar distancia, pero que ya contiene un conjunto de lecturas críticas, de miradas críticas sobre Echeverría, en el contexto de un año 1951 en que salen muchos Echeverrías, ya que Echeverría es visto como una figura a utilizar en clave antiperonista, digamos así. Entonces, con respecto a esas lecturas, no porque él no puede ser antiperonista, pero con respecto a esas lecturas, él toma distancia y construye un Echeverría que es, la verdad, bastante lapidario. Marco, un aspecto que vos ya señalaste, me gustaría subrayarlo, y es que ese libro que escribe siendo muy joven, 23, 24 años tiene cuando lo redacta, Sí. está marcando ya que él quiere tener su propia voz. Sí. Es decir, que se separa de ese consenso antiperonista, liberal, que veía en Echeverría una suerte de padre fundador. De padre fundador, ¿no es cierto?
Y eso seguramente a personas como Justi no le pareció la mejor manera de retratar a Echeverría. Bueno, es reticente el prólogo de Justi, eso es evidente. Dentro de que es un prólogo de Justi. O sea que eso, un prólogo de Justi a un joven que acaba de hacer sus primeras armas. Y Justi es una persona de peso en ese universo cultural. Dijiste que Halperin era consciente de las limitaciones. Pese a que había tenido la posibilidad de formarse en un entorno culturalmente muy rico, era al mismo tiempo muy consciente de las limitaciones que eso significaba para formarse como historiador. Sí. De allí entonces su muy temprano interés en buscar otras referencias y sobre todo el viaje a Europa, Brodel, nombres de esa naturaleza. Bueno. Fernand Brodel estamos mencionando. Bueno, digamos antes una cosa. Creo que es un proyecto familiar, no es un proyecto de Halperin, inicialmente. Suplir las carencias. Ese suplir las carencias no es solo una serie de lecturas, no es solo una serie de profesores. Es un ambiente cultural, es leer un diario que no sean los diarios locales. Y en ese punto yo creo que la experiencia italiana abre una secuela que luego va a dar lugar a otros encuentros y contactos. Vuelve a la Argentina. La experiencia era una experiencia pautada en las posibilidades que ellos tenían. El historiador con el que él hubiera probablemente querido trabajar, pero no consigue la beca para ir a Nápoles, era Federico Chabot, que era un gran historiador italiano, digamos así, muy amigo de Brodel, por otro lado, pero que en ese entonces dirigía el Instituto de Croce en Nápoles. Entonces, de algún modo, agotada la experiencia turinesa, él vuelve a la Argentina, escribe esa recensión sobre el Mediterráneo de Brodel, el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en tiempos de Felipe II, pues yo estoy dando, por supuesto, cosas. Sí. Una reseña que sale en el diario La Nación. Que sale en el diario La Nación. Cuando uno mira mucho esa reseña, una y otra vez dice, ¿dónde está el punto de la reseña? Y yo creo que el punto de la reseña es en que Halperin centra bien que el punto innovador del libro es la multiplicidad de tiempos históricos. Yo creo que él ve que ese es el punto en el cual este tiempo histórico, que es uno y múltiple, y que es presentado por Brodel de un modo que es a través de esas tres historias que le da cuenta el Mediterráneo, se combina con una capacidad de ejercer la profesión dentro de moldes que son todavía moldes clásicos, llamémoslo así, por no llamarlos tradicionales, pero con una riqueza de motivos que no tiene la historia erudita. Entonces, él, digamos así, ve en Brodel la posibilidad de hacer una historia que, además de las innovaciones que pueda tener, digamos así, conceptuales, si queremos llamarlo de algún modo, es una historia que tiene una estrategia narrativa y argumentativa que seduce a Halperin. Dice, esto es lo que yo quiero hacer. Brodel es lo más parecido a un maestro que tiene Tulio Halperin. Exacto. Y ahí aprende cosas que él creía que no conocía o que no sabía. En esencia, el trabajo del historiador, ¿no? El trabajo concreto del historiador. Eso es muy importante para él, en su representación de qué es aquello que le falta. Que él cree que los historiadores argentinos de ese tiempo no están en condiciones de transmitir. Seguro. ¿Cómo sigue su historia? ¿Vuelve a la Argentina? Sí. Un aspecto importante ahí, me gustaría que digas algo, es ahí en un sentido renuncia a una carrera internacional, ¿no? Sí. Y vuelve a la Argentina, esa Argentina que está moviéndose desde el peronismo hacia un horizonte mucho más incierto, ¿no? Pero sin el peronismo. Yo acá quisiera decir, sí, vos tenés razón, él ahí encuentra algo así como un maestro y de algún modo lo va a reivindicar.
Pero ese maestro es un maestro también compartido, si vos te fijas. Yo creo que hay una influencia importante de Brodel, sobre todo en algunos trabajos de Alperín, que después van a confluir en Revolución y Guerra, pero si uno mira otros trabajos, Ese es el libro más brodeliano de él, ese ¿no es libro cierto? la primera parte, Mm. porque ese libro Sí, sí. no es un libro. Eso voy a tratar Sí, de ok. argumentar. Pero quiero decir, después lo voy a argumentar. Entonces, ese y la tesis, ¿no? La tesis sobre los moriscos, con límites que también habría que indicar. Que de todas maneras, acá estamos perdiendo el hilo cronológico, pero no importa. Son libros que reflexionan en torno a la construcción de una cuestión nacional, de un Estado-nación, en el caso de Revolución y Guerra, de una comunidad que él define como nacional, que es el caso de los moriscos en el Reino de Valencia, Su tesis doctoral. que es su tesis de doctoral, sobre un tema sugerido Mm. por Brodel, por otro lado. No hay nada más alejado de Brodel que las historias nacionales o el surgimiento de estados nacionales. Eso hay que tenerlo en cuenta. Aunque nosotros encontremos, por ejemplo, en el Río de la Plata a los comienzos del siglo XIX, encontremos ciertamente un ejercicio de geohistoria. Sí, eso es la primera parte de Revolución y Guerra. La primera parte de La Revolución más brodeliana. Exactamente. Pese a que encontremos eso, él está contando el surgimiento de una nación y eso está, digamos así, lejos del universo Annals. Vuelve a la Argentina. Pero no es tan claro que él piense que ciertamente no acepta la opción de quedarse en Francia. Ciertamente no la acepta, entre otras cosas, porque creo que él no quiere estar bajo el control de Brodel, que era un patrón. como se Un dice. tirano. Un tirano Bueno, sí, los académico. franceses llaman patrón Sí. a esas figuras, ¿no? Los europeos en general, continentales, tienen siempre esta figura muy fuerte Sí. de que ha sido tu maestro, el que te ayuda además a hacer tu carrera y el que te dice lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer. Entonces, él quiere un espacio de independencia. Pero hay que recordar que en el año 55 él acepta la propuesta de Raimundo Lida de ir a Harvard. Entonces, todavía ahí está presente, digamos así, la idea de eventualmente irse. Pero eso no quiere decir que él no tenga una fuerte vinculación con la Argentina, que yo creo que es un tipo de vinculación que es bastante inherente a la condición de los hijos de los inmigrantes, que tienden a anclarse mucho en el lugar de acogida de sus padres. Entonces, ciertamente su interés va a ser crecientemente en la Argentina. La caída del peronismo le va a brindar una posibilidad que, de no haber ocurrido, lo hubiera a él obligado a hacer ¿qué? A trabajar en editoriales. O si no, tenía esta posibilidad. Raimundo Lida también era amigo de sus padres, es un famoso filólogo de una familia de filólogos. Y entonces ahí se abre digamos, sí, las posibilidades de una carrera para Alperín, y ahí está lo que vos mencionaste, que es ese artículo para mí decisivo, que es el artículo de Sur en 1955, que se llama La historiografía en la hora de la libertad. Que es un programa eh, que aspira a una transformación total de la historiografía argentina en la medida en que no hay antecedentes, no hay bases lo suficientemente sólidas como para construirlas, ¿no es cierto? Y ahí comienza una nueva etapa porque tiene abierto un escenario mucho más amigable en la vida pública, en las instituciones universitarias, y también comienza un periodo, no sé cómo lo ves vos, en el que sus intereses se diversifican en muchas direcciones, ¿no es cierto? Escribe sobre temas muy diversos, no se enfoca a la Brodel en una gran investigación, aunque ahí empieza a juntar elementos para Revolución y Guerra, sino que tiene múltiples intereses cognoscitivos, ¿no es cierto? Absolutamente de acuerdo. Haría solo dos acotaciones. La primera, ese programa también establece un deslinde. Y ese deslinde es que él va a jugar el partido
en el terreno de la historiografía y no en el terreno de la política. Porque es evidente que en un número en los cuales hay muchas contribuciones que definen un programa para la Argentina postperonista, él define un programa para la historiografía postperonista. Sí, solo para eso. Para eso. Y define claramente cuál es el adversario al que hay que sustituir. Y ese adversario al que hay que sustituir es la nueva escuela histórica. Ujú. Entonces, ese punto va acompañado por un hecho no menos significativo, que es que él escriba en ese número de Sur. Eso ya indica que él está en el corazón de la cultura que vamos a llamar progresista o liberal y progresista, pues está Borges también en ese número. Es liberal liberal en sus dos vertientes, un liberal más conservador, un liberal más progresista, que es el corazón de la cultura postperonista en el momento inicial. Recordamos, Romero, el grupo de Imago Mundi, es el grupo que va a ocupar posiciones claves en la Universidad de la Intervención luego del peronismo. Entonces, para él se abren una enorme cantidad de opciones profesionales en un contexto que crecientemente se va a ver como un contexto complicado desde el punto de vista institucional. Punto 1. Punto 2 de tu observación. Efectivamente, aquí empieza una etapa que si hay un deslinde con la política, no hay un deslinde en relación con los temas. Eso es un Alperín, él lo dijo alguna vez, que él tenía muchas curiosidades y entonces se embarcaba en temas que eran muy, muy diferentes entre sí. Mi único punto en el cual yo haría otra lectura es que él sí tiene un tema. Y ese tema es la historia de Argentina 1800-1880 que le ha pedido Orfila Reynal hacia 1957 más o menos. Y él está encargado de escribir una historia argentina, sí, para la cual está juntando materiales. Claro, no solo está juntando materiales, sino que escribe una buena parte. Una buena parte. Hay 300 páginas de historia argentina. Ahora, por alguna razón, eso que sería lo que uno hubiera podido definir un proyecto, que ciertamente no lo iba a poder hacer en un año, podría hacerlo en 3 o en 4 años, pero era un proyecto unitario, se desbroza en un conjunto de proyectos que van para muchos lados distintos. Menciono 3. Uno es Tradición Política Española, Sí, señor. Ideología Revolucionaria de Mayo. Sí, 1961. Después la historia de la Universidad de Buenos Aires. 1962. Sí. Y tenés el Río de la Plata. Y el Río de la Plata. 1961. Otro texto de esos años es Argentina en el Callejón. Sí. Ahí está, ese texto. Tiene digamos, un poco en la línea que vos estabas diciendo, es un ensayo sobre los problemas de la Argentina contemporánea visto en una perspectiva histórica, ¿no es cierto? Seguro. Quería preguntarte, ¿qué cambió para Alperín en 1966 cuando debió irse del país o en todo caso cuando decidió que lo suyo tenía que ser no una carrera internacional, pero que su carrera tenía que seguir desde afuera? Un momento a partir del cual él empieza a mirar la Argentina más a la distancia, ¿no? Comienza un periplo académico, Harvard, Oxford, hasta finalmente instalarse en California, la Universidad de Berkeley en California, en la que va a pasar la mitad de su vida, desde los comienzos de los 70 hasta su fallecimiento 40 y tantos años más tarde. Bueno, yo creo que él, por lo que él decía, él no hubiera renunciado en 1966. Pero él siempre fue solidario con su grupo. Siempre. Fue solidario no solo en las decisiones académico-políticas, sino también fue solidario en las opciones historiográficas. Y es muy difícil que en Tulio Alperín aparezcan críticas a los que eran y siempre fueron sus amigos, que se habían forjado en esos años 60, que son unos años de extraordinaria fertilidad
de la cultura argentina y de la historiografía argentina, en mi opinión. Entonces, ese mundo va a ser un mundo que él tiene que dejar, pero es interesante que la primera opción, pero una opción con la cual no se podía sobrevivir, es el Uruguay. El primer lugar donde él va es a Montevideo. Pero eso no da para... No se puede vivir de No eso. se puede vivir de eso. Y entonces ahí elige ese periplo internacional que fue más una imposición de las circunstancias que una decisión personal. Es cierto, antes ha pasado por Harvard. La de Harvard ha sido una experiencia agridulce porque Harvard no lo confirma. Aparentemente Harvard no lo confirma porque está esperando que Womack termine su tesis de doctorado para darle el cargo en América Latina a Womack. John Womack, un conocido mexicanista. Mexicanista. Importante mexicanista. Mexicanista. Entonces va a Oxford, aprovechando un contexto, que es el contexto de la expansión del tema, la temática latinoamericana y de las cátedras latinoamericanas luego del fenómeno de la Revolución Cubana. No se encuentra en Oxford y de ahí... No la pasa bien ahí. Pero qué sé yo, vos conocés Oxford. Así que es tan inhabitable ese lugar, no lo sé. Él siempre dijo, poco en broma, que se sentía como un hindú, o sea, visto de manera como si fuera parte de las clases subalternas, por parte de la élite oxfoniense. Lo cierto es que termina en Berkeley, y si uno lee lo que él opina de la Academia Norteamericana, uno dice, ha sido una experiencia agridulce. Esas cosas están en textos no tan visibles de Alperín, por ejemplo, en el prólogo que él hace a los escritos de Real de Azúa. Real de Azúa dice, ha comprado la Academia Norteamericana, que es uno es uno de los mundos más vacíos, más insignificantes culturalmente, etcétera, etcétera. Y es el mundo vacío, insignificante culturalmente, y es en el cual él va a estar prácticamente buena parte de su vida, volviendo siempre a la Argentina. Pero nuevamente tomamos las decisiones que podemos, no necesariamente las que queremos. Él en el 73 vuelve, va a la Facultad de Filosofía y Letras, no le ofrecen absolutamente nada, no es el único. Y menos mal que no le ofrecen nada, porque eso hubiera terminado muy mal. Y después empieza a volver, y ahí yo sí quiero rescatar una cosa. El tema devastador que implica la dictadura militar. Porque la dictadura militar produce, por un lado, una derechización de parte de sus amigos. Claro, de su mundo de referencia. De su mundo de referencia, al cual él no se pliega. Y entonces, viendo aquello de la correspondencia que yo he visto de Alperín, son heroicos los esfuerzos que Alperín hace para ayudar a los exiliados, argentinos y uruguayos en el exterior, para avalar becas, para pedir por ellos para subsidios, etcétera, etcétera. Y no eran gente ni de su cercanía, ni de su palo, como diríamos, ¿no? Entonces, incluso gente que por otro lado lo criticaba. Pero yo creo que ahí, y buena parte de los congresos a los que Tulio va, que en ese momento se expande por el área latinoamericana, también es un modo de encontrar o reencontrar ese mundo perdido, digamos así, ¿no? Entonces, eso yo creo que es una cosa que se recuerda poco y que lleva a Alperín mucho más allá de la colocación de tantas otras gentes en ese esfuerzo intenso por ayudar al mundo del exilio. ¿En qué sentido cambia su manera de aproximarse al análisis histórico, los problemas que le interesan como consecuencia del hecho de que ahora está ubicado en aquella atalaya? Yo ahí rápidamente diría, sus principales trabajos sobre temas de América Latina son anteriores. Uh-huh.
Ahí se destaca mucho su historia contemporánea de América Latina, del año 66, 67. 67. Desde que está fuera, sobre todo instalado en Berkeley, vuelve con renovado énfasis al foco argentino. No sé si compartís esa visión. Sí, pero siempre tenemos que dar su lugar a las contingencias. O sea, él termina en 1972, publica 3 libros. Publica Revolución y Guerra, que es un libro del cual ha ido recuperando fragmentos no pocos, del manuscrito original de la historia argentina que iba a ser para Orfila Reynal y que todavía estaba viva en el 66, en contra de lo que él dice después en sus recuerdos. Está todavía viva. Luego ahí él pasa a Revolución y Guerra, y es interesante por qué él no hace la historia argentina, que podía haberla terminado, y hace Revolución y Guerra. Y creo que porque el clima historiográfico ha cambiado. Y entonces este libro, que es un libro que abarca muchos registros, entre ellos el registro de la historia social en un lugar importante, no está contemplado en el manuscrito, que es un manuscrito mucho más de historia política y de historia económica, que era esa historia argentina que nunca publica. ¿Qué hace con eso? ¿Qué tiene? Lo desguaza y va poniendo pedazos acá y allá. Un buen pedazo va a parar a la historia, a Revolución y Guerra, que es su libro consagratorio, aun si es un libro que muestra en su desarrollo una distancia entre las dos partes en relación con la riqueza documental, por un lado, y también con el enfoque, porque la primera parte es un enfoque más centrada en grupos e instituciones que actúan políticamente, la segunda parte es más centrada en relaciones interpersonales. Eso depende de que en la primera parte él tiene muchas fuentes de archivo, en la segunda parte él tiene correspondencia, y eso lo orienta a dos miradas. Bueno, ese libro es un éxito. Comparando los manuscritos, no tanto con ese libro, sino con la historia argentina de País II, que publica País II, hay cosas que él dice en los manuscritos. También del año 72. 72. Sí. Se llama de la Revolución de Independencia a la Confederación Rosista. Confederación Rosista. Claro. Bueno, dicho esto, 3 libros en un año. Eso es un tour de force. Es un tour de force. Y luego, lo que vos me decís, es cierto, pero también es cierto que ahí hay un ofrecimiento. No es que él piensa hacer proyecto y construcción de la nación. Es que Ángel Rama le ofrece hacer ese libro. Sí. Y entonces ese libro lo mueve a él de la primera mitad del siglo XIX a la segunda mitad del siglo XIX. Un libro que creo que va a ser un libro muy influyente en la historiografía argentina, ¿no? Sí. Acá se conoce como Una nación para el desierto argentino. Circuló el prólogo, no la selección de fuentes que lo acompaña. Exacto. Ahora, ¿cuál me parece es el punto ahí? Historiográficamente, porque estamos hablando mucho de la biografía, por poco a la obra. Así como Revolución y Guerra es una lectura desacralizada del proceso de independencia, y en ese sentido nunca puede ser visto como una lectura mitrista, porque es una lectura que termina en un contexto pesimista, ahí donde Mitre termina en un momento optimista su Belgrano. Este libro lo que hace es cambiar el eje de la discusión, y el eje de la discusión ahora es, por simplificadamente, 2 proyectos, hay más, pero 2 grandes proyectos de país que son el de Alberdi y Sarmiento, con lo cual él deja fuera completamente el tipo de debate que el revisionismo había planteado. Entonces, en ese cambiar el eje, que no está en las conclusiones, sino en la historia que narra, yo creo que están los grandes aportes de Halperin para renovar la lectura de la historia argentina, con interpretaciones que renuevan la lectura de la historia argentina. Antes de avanzar hacia las últimas 2 o 3 preguntas, un breve aviso institucional. Este es el podcast de ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook,
en Instagram. Podés encontrar toda la información sobre la asociación en nuestra página asahi.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera rigurosa y cordial. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Muy bien, estamos charlando con Fernando Devoto sobre la contribución de Tulio Alperín Dongui a la historiografía y a la cultura argentinas. Y quería preguntarle a Fernando sobre el momento posterior al 83. Esto es cuando retorna la democracia argentina y la figura de Tulio Alperín, hasta entonces, no digo marginal, pero poco visible en muchos aspectos, cobra una centralidad muy significativa por cuanto se vuelve bibliografía obligatoria en los cursos de historia argentina que se dictan en la mayor parte de las universidades argentinas, o por lo menos en las más dinámicas. Entonces quería preguntarte un poco cómo ves ese ingreso de Tulio Alperín, de la obra de Tulio Alperín, al centro de la historiografía argentina, y al mismo tiempo que digas algo sobre las principales contribuciones de Tulio de los años 80 y 90. Bueno, Si querés, vamos por parte, avancemos por la primera pregunta. La primera pregunta. Yo creo que el momento 83 es un momento muy favorable para la propuesta alperiniana. Esto sería lo primero. Esto quiere decir una caída de tensión muy fuerte de las historiografías militantes, no solo el revisionismo. Una necesidad nuevamente de modernizar a la historiografía argentina, intento que ya había estado en el 55, que reaparece ahora post-83, y en ese punto yo creo que la obra de Tulio se presta admirablemente por el tipo de propuesta historiográfica para cumplir ese papel. Y entonces yo creo que hay una generación ahí, por un lado, que va a utilizar a Alperín como una especie de escudo protector, y por otro lado, otra generación más joven, que es la tuya, que va a ver en Alperín lo que él había visto, digamos, en Brodel, una forma de hacer historia que les interesa más que las otras formas de hacer historia. Pero no hay que olvidar aquí que están las dos dimensiones, la dimensión instrumental de Alperín y la dimensión historiográfica de Alperín. En cuanto a la dimensión historiográfica, yo creo que él va a dar en filigrana una interpretación de la historia argentina que va a colocar en el centro la cuestión del lugar del Estado en la construcción de la sociedad argentina. Hay varios trabajos en ese punto, la conferencia que da en Luján, en ocasión del doctorado honoris causa, el trabajo sobre el peronismo y la tradición política argentina, etcétera, etcétera. Mucho son conferencias, muchos son textos que él desarrolla de ocasión, textos para una ocasión en la cual él desarrolla ideas. El más célebre, quizás no el más afortunado, pero quizás el más célebre es el de Argentina en el Callejón. Argentina en el Callejón, la larga agonía de la Argentina peronista, en la cual él efectivamente da una interpretación del peronismo que, si por un lado, y de la Argentina, si por un lado es muy desafiante, porque plantea una no ruptura en 1955 en la sociedad argentina, plantea una perspectiva de control, ni siquiera en la dictadura militar, en relación con la economía y la sociedad argentina. Si eso es de una audacia también muy grande en contra de consensos adquiridos. Por otro lado, la conclusión es una conclusión, como todas las conclusiones de historiadores sobre el presente y el futuro, problemática, porque la Argentina peronista no ha muerto con Menem, como el ciclo posterior lo uso Argentina peronista, sin que nos pongamos a definir qué queremos entender por eso. Entonces,
yo creo que él va marcando, y aquí el aporte de Halperin es en sus lecturas sectoriales, más que en una obra unitaria. Él vuelve a escribir una historia argentina que no va a publicar y que indica esas dificultades o la no voluntad de Halperin de cerrar una interpretación global de una historia que él sabe será desmentida por los avances de las investigaciones futuras y porque hay algo de artificial o artificioso en construir narrativas nacionales unitarias. Entonces, asume el compromiso y luego no se siente satisfecho. En cambio, avanza sobre ese siglo XX con esa historia del pensamiento argentino, que es una combinación de una muy, muy congenial a Tulio, que sería ideas y política, ¿no? Sí. Esa relación. Y ahí comienza a pesar bastante la propia imagen del mundo de Tulio, más que en el primero de los tomos, que es el de... Bueno, es Vida y Muerte de la República Vida Verdadera. Y Muerte de la República Verdadera. No tanto ahí, en el cual, digamos así, él asume una lectura bastante anti-irigoyenista, que perdura hasta el final. Él ve en Irigoyen un problema. Él ve ese proceso desde qué lugar, desde el lugar de Antonio de Tomaso, en mi opinión. Esa es su guía, ese es el hombre lúcido. O sea, los socialistas independientes, que son de algún modo un grupo con el cual él se va a identificar. Él incluso avala y elogia un libro que a mí me parece inaceptable, que es el libro de Sánchez Viamonte, ¿no? sobre Irigoyen. Sobre Irigoyen, sí. Pero, de todas maneras, él es crítico hasta el final del irigoyenismo, no en las formulaciones un poco más toscas que se dan de Irigoyen como una persona irracional, un lunático y todo ese tipo de cosas, sino como alguien que de algún modo tiene los instrumentos políticos, pero no tiene los instrumentos intelectuales para la modernidad que necesita la Argentina de los 20. Entonces no es la crítica al Irigoyen político, ni la crítica siquiera a la retórica política de Irigoyen, sino es la crítica a la ausencia de proyectualidad en ese mundo de la posguerra. En cambio, sí, quería decir... No, sí, quería llevarte hacia un aspecto que mencionaste uniendo un par de cosas que había señalado. La importancia que tiene la dictadura para Tulio, vos decías, sí, en términos de su manera de vincularse con la comunidad académica. Mi impresión es que eso también tiene un impacto muy grande en la manera en que piensa la historia argentina, porque es ahí, en esos años, en que pone en el centro de su reflexión el problema del Estado. Ajá. La construcción del Estado, una nación para el desierto argentino, Sí, la dimensión fiscal del Estado, sí, y la violencia del Estado contra un sujeto que se llama José Hernández, ¿no es cierto? Y ahí aparece una manera distinta, vos lo subrayabas, recién lo mencionabas, una manera distinta de pensar la experiencia histórica argentina y en alguna medida también latinoamericana, ¿no? En la que la sociedad pesa menos que las instituciones políticas. Sí, sí. Entonces, si él al comienzo, una década y media atrás, miraba sobre... Su gran tema fue la revolución, ahora es el Estado y la violencia estatal, la capacidad de las instituciones políticas de producir historicidad. Y finalmente, entonces tenemos revolución, Estado, y finalmente, últimos década y media de su vida, una reflexión sobre la construcción de la democracia. Muy en sintonía quizás con climas de época, ¿no? Revolución, Estado terrorista, la centralidad del orden político para entender la sociedad argentina. Finalmente, una reflexión sobre la democracia, que siguiendo tu argumento, es una reflexión un poco pesimista, ¿no? En tanto y en cuanto ese proceso de construcción de las instituciones y de la cultura política democrática tenía fallas de origen y anunciaba un siglo XX problemático. ¿Lo ves así? Sí, creo que lo has presentado de una manera muy persuasiva.
Yo lo que diría es, no sé bien cuál es por ejemplo, no sé bien, nunca sé bien por qué Alperín toma ciertos temas, y entre ellos el Hernández. El libro más erudito probablemente de Tulio, si uno mira el aparato erudito, ¿no? Sí coincido contigo en que el tema de la democracia es un tema importante y el tema de los problemas de la democracia, sobre todo abiertos, no solo luego del 16, sino sobre todo luego del 30, se convierten en un problema. Yo lo que creo que él aquí trata de hacer también es una lectura de más largo plazo. Cuando él intenta hacer una afiliación desde Mitre hasta Perón, está tratando de decir, en la Argentina hay una serie de cuestiones que vienen de muy atrás y que van a culminar. Yo creo que ahí hay dos temas, porque también otro tema que está en el centro de las preocupaciones de Alperín acá y allá es el problema del peronismo. Estoy de acuerdo que es una lectura pesimista. Y esa lectura pesimista tiene un momento feliz, sin embargo. Y paradójicamente, ese momento feliz son los años 30. Ahora él ha sido capaz de decir que probablemente esos años 30 él los ha visto positivamente porque fueron años felices en su propio mundo, donde él vuelve a colocar su experiencia del mundo como criterio para la comprensión del mundo. Y dice, es posible que yo me equivocase, pero el mundo, que era el mundo de mis padres, era un mundo en las cuales existían todas las posibilidades que revisamos al principio y otras más. Y eso coloca efectivamente el problema argentino o en una perspectiva de largo plazo o en momento peronista. Y a partir de ahí, de todas formas, yo agregaría a lo que vos decís, coincidiendo en lo que vos decís, agregaría que él vuelve en algún punto al principio, porque su material van a ser efectivamente los políticos, pero sobre todo los intelectuales. Y entonces esta historia de los intelectuales es siempre una historia que contiene una serie de elementos autobiográficos para pensarlos, porque él es un intelectual que piensa a otros intelectuales. Pero de nuevo aquí, Alperín lo que trata de hacer es complejizar el origen del peronismo y descentrarlo de la lectura que la cultura antiperonista había hecho del peronismo, como una especie de novedad perversa en la Argentina, buscando las raíces de ese movimiento político más atrás y viendo cómo en ese movimiento político confluían distintas culturas políticas. Luego, creo que él lo dice admirablemente bien, esa frustración creciente de la Argentina con respecto a ese futuro manifiesto va a hacer a la Argentina dar crecientemente cheques en blanco que se van a revelar uno después de otro, un sucesivo fracaso. Y eso yo creo que culmina en un libro que a los historiadores en general de tu generación no les gusta y a mí me gusta, que es el Belgrano. Y me gusta porque el Belgrano es la historia de la imposibilidad y cómo la imposibilidad deriva de la contingencia. Una persona preparada para un itinerario termina en un itinerario muy diferente. Y esa es la historia de Tulio. Una persona que efectivamente se ha preparado para ser un historiador y probablemente el historiador lo va a hacer de todos modos, pero por vías más indirectas, y va a ser ese historiador condenado, yo diría, a una distancia con respecto al lugar donde están sus amigos, están sus afectos, su hermana, su madre, donde están las cosas que él quiere, que es esta ciudad de Buenos Aires, para vivir en ese, como se llama en algún momento, idilio somnoliento de Merkel. Una vez alguien le preguntó, me acuerdo si él había sido feliz, y dijo, bueno, uno más, la vida es lo que uno puede hacer en ella, no es otra cosa. Y yo creo que nosotros perdimos, y la ausencia de Tulio hoy es
fundamental, de un tema del que no hablamos, pero no importa. Hay un Tulio que es historiador, hay un Tulio que es organizador cultural. El que vos mencionaste, el Tulio que organiza el territorio. El Tulio al cual es nuestro lector imaginario cuando escribimos. ¿Qué diría Tulio de esto? Y la ausencia de Tulio hoy es un drama. No por lo que él pudiera escribir, sino por la ausencia de una figura que censure lo que se hace. Y se necesita eso, porque si no la historia tiene derivas que son crecientemente extravagantes. Bueno, entonces, con esta última consideración, te iba a hacer una pregunta sobre el legado de Tulio, pero me parece que estas últimas afirmaciones sintetizan un poco tu visión. Si quieres extenderlo un poco, la pregunta sería, ¿cuál es el significado de la obra de Tulio de Perín, de la figura de Tulio de Perín, de la larga sombra de Tulio de Perín sobre las nuevas generaciones? ¿Qué te parece que hay que decir en ese plano? Y con eso ya cerramos. Sobre la de ustedes es omnipresente. Sobre las generaciones posteriores, no. ¿Cuál será la agenda de las generaciones posteriores y cómo entrará Tulio en esa agenda? Más allá de que qué es lo que hace que una obra envejezca o no envejezca, es algo muy difícil de determinar, pero creo que corresponde a los cambios en climas historiográficos, a los cambios en las preguntas que una historiografía se formula. Yo creo que si Alperín estuviera hoy acá, diría que estamos yendo hacia construir una nueva escuela histórica bis, es decir, una historia sin preguntas ni grandes problemas, erudita, que se hace con mejor factura, pero que es de cosas que él ya decía en los últimos años de su vida, en la cual él, si por un lado podía alabar la profesionalización, por otro lado no dejaba de ver todos los límites de la historiografía que se estaba haciendo en la Argentina. Y te excluyo a vos, porque él tenía un aprecio significativo por tu obra, por la historiografía que se estaba haciendo en la Argentina. Entonces, estamos repitiendo un ciclo. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Él tenía respuesta para eso. ¿Las nuevas generaciones las tienen? No lo sé. Bueno, con estas interrogantes cerramos la edición de hoy del podcast. Muchas gracias, Fernando. Les agradecemos a nuestros escuchas por acompañarnos y los esperamos en la próxima semana con otro episodio de Historiar.